Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom, buen día, buen domingo. Hola, estamos hoy aquí de nuevo en nuestro programa en Radio High y hoy con un invitado muy especial, Jorge Callejo. Hola Jorge, ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? te va, Marcelo? No sé cómo presentarte en realidad. ¿Puedes presentarte tú mismo, tal vez? Dale, sí, no tengo problema. Bueno, buen día, Gracias. Marcelo. Desde ya te agradezco la invitación Un para este gusto. espacio. Así que hoy aprovecho también para saludar a todos los oyentes del otro lado. Mi nombre es Jorge Callejo, como dijiste recién. Yo soy licenciado en física, en ciencias físicas. Eh, Pertenezco al movimiento de los focolares, ya vamos a ahondar un poquito en eso. En mi historia personal, siempre como cristiano, me interesó profundizar en el texto de la Biblia, en conocer la Biblia más en profundidad. Por eso en esos berretines que tuve, hice un curso completo de griego bíblico y hebreo bíblico antes de casarme. Ah, Y bueno, dentro de la trayectoria del movimiento, en un momento dado esta afinidad que yo tenía, porque cuando hice el curso de hebreo bíblico, descubrí toda la riqueza de la tradición judía. Me convocaron para trabajar en el diálogo interreligioso, uno de los aspectos que lleva adelante el movimiento, específicamente acá en Buenos Aires, y vamos a ver por qué, el diálogo con la comunidad, con los miembros de la comunidad judía. Así que bueno, hace 22 años que estoy llevando adelante esta responsabilidad dentro del movimiento, y bueno, acá estoy. tengo una pregunta. Dale. Vos estás hablando todo el tiempo de movimiento focolar. Sí. Perdón mi ignorancia, ¿me puedes explicar en qué se diferencia un movimiento de una orden religiosa o qué lugar tiene dentro del organigrama de lo que es la totalidad de la Iglesia Católica? Bien, bueno, el movimiento, a diferencia de una orden religiosa, justamente el nombre de orden religiosa fue fundado por algún religioso, ¿no es cierto? Tenemos los franciscanos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, los movimientos, sobre todo los movimientos como el de los focolares, es un movimiento laico. ¿M? Entonces fue Ah, fundado por un laico y es llevado adelante por laicos. Esto no quita que pueda tener en su estructura este, religiosos consagrados, sacerdotes, sí, obispos, hay hermanas, pero bueno, básicamente su perfil es un movimiento laico. ¿Mm? Y ya que está, te cuento un poquito cómo nace. El sí, movimiento está presente en 182 países de todo el mundo, es un movimiento católico. ¿Mm? El carisma es el carisma que nosotros decimos de la unidad, porque nosotros tratamos de realizar aquello que expresado en el Evangelio de Juan, Padre, que todos sean uno, como todos nosotros somos unos. Así que esta unidad expresada en primer lugar para con los cristianos, para las otras personas de otras tradiciones religiosas o que no tengan convicciones religiosas, se traduce en una fraternidad. Los miembros son alrededor de 110.000 y cuenta con 2 millones de adherentes.
Y Opa, según los estatutos generales del movimiento de los focolares, aprobados por la Santa Sede, en su conducción habrá siempre una mujer, acompañado por un copresidente. O sea que siempre la presidenta del movimiento tiene que ser una mujer. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad el movimiento fue fundado por una mujer, cuyo nombre es Chiara Lubich. Chiara Lubich nace en Trento el 22 de enero del 20 y es la segunda de 4 hijos. Su madre era católica y su padre era socialista, ¿sí? Nunca adhirió a esta religión de Chiara, ¿no? Fue en su momento animadora de la Tercera Orden Franciscana y a los 23 años, ahí para el 7 de diciembre de 1943, que es una fecha emblemática para nosotros dentro del movimiento, siente la llamada a dar todo a Dios. ¿Mm? ¿Sí? ¿me Entonces, podés repetir la fecha? 7 de diciembre de 1943. 43, sí, exactamente. Y en ¿Qué Trento, momentito de la Italia. historia se eligió en el norte de Italia? Eso sí, y ahí fue un momento que dio clave, ¿no? Porque ella siente, este, ella con un grupito de amigas, siente que la guerra le fueron arrebatando todo. O sea, sus ideas, sus perspectivas, sus proyectos, ¿sí? Alguna que quería casarse y el novio se iba a la guerra y después no volvía, alguna que quería hacer algún tipo de estudio y no podía. Entonces se preguntaban, ¿existe algún ideal que alguna bomba no pueda destruir? Se preguntaban en medio de eso, ¿no? Y en su corazón encuentran la respuesta, que dice, sí, es Dios. Dios. Descubren a Dios. Y entonces en medio de ese escenario de odio se pone en evidencia el contraste, ¿no? Porque a Dios lo descubren no de cualquier manera, los que descubren como un Dios que es amor. Entonces ahí está el gran contraste, ¿no? De en medio de la guerra, este descubrimiento que hace Chiara con sus primeras compañeras. Pero no es un amor así vivido muy espiritualmente, ¿no? Sino que realmente es un amor que se encarna a través del otro. Entonces ellos se ponen al servicio de la gente que lo necesita, ¿sí? Paquetes de alimentos, ropa, vestidos, medicina, siempre al servicio de aquellos que también sufrían todas las consecuencias de la guerra, ¿no? Este, entonces comprende en esa vocación de ese llamado a la unidad, esta corriente espiritual, va comprendiendo esta corriente espiritual, con un evidente sello comunitario, ¿sí? Esta espiritualidad de la unidad, que no quita lo personal, pero comunitario. ¿Y por qué comunitario? Porque para realizar la unidad de todas las personas necesitamos a la otra persona que está al lado, ¿no? Para realizar la fraternidad necesitamos a la otra persona. Entonces nuestro Como camino, dice Levinas, un filósofo judío, yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. exactamente, exactamente. Por eso la nuestra no solamente es una espiritualidad individual, porque nosotros tenemos nuestra relación personal a Dios, con Dios que tratamos de construirla día a día, ¿sí? Sino que también nuestro acceso a Dios, nuestra llegada a Dios, es a través de la relación con el hermano. Y fíjate vos qué interesante una cosa, como te dije antes, como las presidentas tienen que ser mujeres, ya que ahora falleció en el año 2008. Hubo una segunda presidenta y actualmente la presidenta del movimiento de los focolares es una mujer que se llama Margaret Carram y Sí. que tiene algo que es muy cercano a lo que es la comunidad judía, porque ella nació en Haifa, en Israel, ¿sí? Es una familia católica palestina, entonces frecuentó una escuela católica de las Carmelitas en Haifa y estudia árabe, estudia hebreo, y ya desde joven ya empieza a transitar este compromiso de diálogo entre judíos, cristianos y musulmanes. No quiero abundar mucho en todo el perfil de Margaret, pero quiero decir solamente una cosa. Vivió durante un tiempo en Estados Unidos, donde se graduó en judaísmo en la American Jewish University. Solamente para decir algo de Margaret. O sea, Interesante, una católica de nacimiento, católica israelí, que estudia en una universidad judía, pero no en Israel. Eso ya muestra una vocación no solamente internacionalista, sino que
de franco diálogo con el pueblo judío, de verdad. Sí, sí, sí. Y después se hizo focolar. Claro. Ella se Mira, hizo focolarina ahí, y después vuelve a Israel y ella asume como responsable del movimiento en esa zona y trabaja durante 14 años ahí, en Israel, tenía su sede ahí en Jerusalén, y siempre, el primer llamado es este llamado al diálogo entre cristianos, judíos y musulmanes. Entonces ella siempre vivió, en primera persona toda esta realidad que se vive allá, ¿no? perdón, vos dijiste una católica palestina, yo dije católica israelí, porque asumí que sí, sus padres serían de idioma árabe, sí, porque el apellido lo dice, pero como vos dijiste que nació en Haifa, que es Israel, no son territorios a definir si algún día será un Estado palestino, asumí que tiene pasaporte israelí, por ahí me equivoco. No, totalmente de acuerdo. Y es así, Ah, es bueno, ciudadana entonces es israelí. una Es ciudadana árabe, israelí. Israelí. católica, árabe, israelí. Exactamente, sí, 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 Claro. sí. Me acuerdo que, hace un tiempito atrás, creo que fue, si no me equivoco, el embajador de Israel en el Vaticano, que fue a visitarla ahí en la sede del movimiento que tiene en Roma, y él, una de las cosas que dijo, es la primera vez que la Iglesia Católica tiene como máxima autoridad, en este caso la presidente, una ciudadana israelí, ¿no? Y sí, Así que interesante. bueno, te cuento Interesante, un ¿no? poco. Y además muy bueno, muy conducente a un diálogo en serio, porque para el diálogo en serio hay una etapa muy importante inicial que es la de conocerse. Conocerse hasta el punto de poder, digamos, uno no puede poner la mano en el fuego por nadie, ni por uno mismo, porque los seres humanos somos todos muy complicados, pero conocer, poder confiar en que uno más o menos entiende los códigos del otro y el otro más o menos entiende los códigos de uno y uno se puede comunicar, poder confiar en eso, ¿no? Eso, a eso me refiero con conocerse. No, sí, sí, y yo un poquito más adelante en la charla voy a profundizar en esto que vos estás hablando. Un Ah, poco cómo el movimiento invita. No, 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 pero me parece me bárbaro adelanté. porque me vas a dar pie, porque, vamos a tomar lo que nos dice Kiara en un momento dado y cómo el movimiento lo trata de llevar adelante. Y vos mismo, bueno, lo has vivido y experimentado. Para Sí, he hacer, tenido el enorme gusto y un honor, además de poder compartir muchas cosas con los focolares, muchos momentos y encuentros muy lindos, así es. Junto con eh, otros miembros de la colectividad judía, con amigos, focolares amigos, y además me dieron la oportunidad, por primera vez en mi vida, de poder encontrarme con gente, con árabes musulmanes, con musulmanes, y poder charlar en un ambiente que generaron los focolares, que generó el movimiento focolar, donde uno podía bajar la guardia y abrirse a la presencia de un ser humano que proviene de una historia muy diferente de la de uno y que por ahí, con tanta rispidez que hay hoy en día en todo, yo no me hubiera animado a hablar como me animé de invitar a un muchacho musulmán a ir a tomar un café para charlar de lo que piensa, de lo que pasa con esto y con lo otro, intercambiar ideas, escucharnos. Aprendí un montonazo, ¿no? Y yo, humildemente, por ahí creo que es importante. Lo primero que yo le agradezco a los focolares es que me enseñaron algo que yo sabía pero no entendía, que el diálogo es el diálogo entre seres humanos. exactamente, exactamente. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Y Sí, sí, sí. yo lo sabía, pero entenderlo en su sentido más profundo, el que llegué hasta ahora, me lo enseñaron los focolares. Esos días en las diferentes ocasiones que compartí actividades. Así que yo me saco el sombrero, no es un sombrero, es una lipa, respetuoso y agradecido, ¿no? Bárbaro.
Sí, sí, sí. Y vos fíjate que también reconozcamos que no es algo fácil, ¿no es cierto?, de entrar en diálogo con el otro, para nada, Oh. pero sí es posible. Y sí es un camino a transitar y sí es un camino a que estamos invitados a llegar y a caminarlo, no individualmente solamente, juntos, ¿no? Juntos. Yo creo que este es el camino. Te hago un breve semblante, como para ya, creo, adentrarme más en el aspecto interreligioso, que el movimiento, bueno, este, se abre con el diálogo a personas y organizaciones de toda expresión y cultura, y cómo lo hace por este amor cristiano que nos invita a vivir Jesús en las relaciones interpersonales, porque lo primero que quiera siempre nos dice es esta relación uno a uno que uno establece con las personas. Entonces tenemos acciones en el ámbito de la familia, de la sociedad, tanto de la economía, la política, la educación, en los compromisos sociales, en el ámbito joven y de los consagrados y religiosos, como mencionaba antes. Un aspecto que lleva adelante los focolares es lo que nosotros llamamos los diálogos. ¿Qué son los diálogos? Bueno, son este camino de unidad o fraternidad que queremos establecer primero, y lo llamamos primer diálogo, con miembros de la propia iglesia, ¿sí? Con movimientos, comunidades, congregaciones, etc. En segundo lugar, con otras iglesias cristianas, otras denominaciones cristianas, ¿no? Esto arranca en el año 91, cuando hace un encuentro Chiara Lubich con pastores luteranos, y que los mismos esos pastores con los que se fue encontrando, anima a Chiara para decir, ¿por qué no va presentando, va comunicando este camino de unidad a otros líderes de otras iglesias cristianas? Y ahí nace lo que llamamos el ecumenismo. Después está lo que nosotros llamamos el tercer diálogo, que son diálogos con miembros de otras tradiciones religiosas. Y se trata de alcanzar la unidad, la fraternidad, a través del compromiso común de llamar, de vivir, en poner en común la llamada regla de oro, o sea, que están presentes en casi todas las grandes tradiciones religiosas, que es, haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, o en forma negativa, no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Oficialmente podemos decir que el diálogo interreligioso nace cuando Chiara recibe el premio Templeton en el año 77, y en esa ceremonia había presentes líderes de distintas tradiciones religiosas. Hay muchos hitos, no quiero ahondar para no irme, de Chiara con encuentros con comunidades budistas, hinduistas, musulmanas y judías que ya vamos a mencionar. Y después también el Mira, movimiento tiene diálogos con personas de convicciones no religiosas, cómo se materializa a través de una colaboración activa a favor de la fraternidad, promoviendo los valores humanos que tiendan al bien común, y un diálogo muy específico que nació en los últimos tiempos es el diálogo con la cultura, ¿no? Este, que la idea es establecer redes internacionales de estudiosos, profesionales, estudiantes en distintas disciplinas, teología, sociología, derecho, comunicación, psicología, y tratando de establecer un trabajo de elaboración cultural. Y ahí nace lo que nosotros llamamos el proyecto de economía de comunión dentro de lo que es la economía, el movimiento político por la unidad, que es dentro de la política, donde la unidad se propone, como este camino propone a la fraternidad como categoría política. Aparte quisiera decir que como bueno, estructura, la Revolución Francesa lo proclamó, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, después de la proclama, a materializarlo en acciones, no, quedó en la historia eso. se ve en la historia, sí, 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 Libertad, ok, igualdad más o menos, no, fraternidad, ni ahí, nada. sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, Sobre todo la estructura, bueno, nosotros como movimiento tenemos los que llamamos ciudadelas, que son centros de testimonio y formación en la espiritualidad de la unidad, y sobre todo orientado a jóvenes. En todo el mundo hay 25 ciudadelas, que la idea es compartir, hacer sociedades fundadas sobre un estilo de vida fraterno. Acá nosotros, en Argentina, tenemos una en la localidad de O'Higgins, en la provincia de Buenos Aires. Y además de esas ciudadelas, tenemos los llamados centros Mariápolis, que están presentes en 35 países de todo el mundo
y que son estructuras para el encuentro y la formación a la cultura de la unidad y la fraternidad, tanto para los miembros del movimiento como para quienes deseen conocerlo. Uno de estos centros muy emblemáticos es el de Castel Gandolfo, que tiene movimiento en Roma, que nace en el año 1982, cuando Juan Pablo II puso a disposición del movimiento de los focolares la sala de audiencias papales en esa localidad. Entonces, a partir de ahí se construyó una estructura del actual Centro Mariápolis Internacional, y a partir del año 86 recibe cada año miles de personas. El año pasado, y vos has tenido oportunidad de participar, en ese lugar se ha llevado adelante un encuentro interreligioso con participación de 450 personas de 35 países de todo el mundo, tanto judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, sikhs, cristianos, etcétera, etcétera. Mira, me parece muy importante lo que te agradezco que estás haciendo, que es explicar un poco qué es todo el movimiento focolar y que por ahí requiere de más de una charla de una horita. Pero permitime que a pesar de eso te interrumpa para agregar No, una me nota, parece. una cosa personal para ilustrar ese encuentro. Yo en ese encuentro tuve ocasión de escuchar a la sobrina del rabino Jonathan Sachs, que para mí es uno de mis maestros en todo caso, Jonathan Sachs. Su sobrina charlando con una señora musulmana libanesa, y estaban las dos conversando sobre si estaban las dos de acuerdo en que no querían que sus hijos y sus nietos mueran en una guerra sin sentido. ¿Cómo podían hacer dos mujeres para iniciar algo, un movimiento de mujeres por la paz más allá de las fronteras? No se pusieron de acuerdo, no arrancó, no prendió esa idea como semilla en ese momento, ¿no? Pero yo estaba viéndolas y escuchándolas, cómo abrían su corazón una a otra, cómo se hermanaban, se unían en el deseo humano de aceptar a la otra como una igual y compartir el dolor y compartir el proyecto y compartir la alegría de poder hacer algo a pesar de todo, compartir la esperanza. Y eran una señora musulmana que venía del Líbano y una señora judía que venía de Israel, y que no son líderes políticos, no son gente que se gana la vida dando discursos. Eran dos señoras que decían, ¿podremos hacer algo vos y yo, o yo y vos? Bueno, listo, ya está. Quería contar esa escena porque como esa vi muchas como esas, bueno, digamos, son las cosas que pasaron en Castel Gandolfo, una entre miles que deben haber pasado. Una que a mí me impactó porque yo lo vi ahí, a 1 metro de distancia, cada una de las dos señoras, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero me parece que el detalle humano es importante, concreto, ¿no? No, Del esto tan, sentimiento, la vivencia del sentimiento. Me enseñaron los focolares que es fundamental incluirlo. no, y te agradezco porque apunto a una cosa, mostrar que estas cosas que plantea el movimiento como carisma no son cosas abstractas, sino cosas que apuntan a que se hagan carne, que se hagan vida, ¿no es cierto? Y que se puede Ujú. lograr. Después a lo mejor no llegamos a hacer algo juntos, pero esto que mencionaste vos, de esta posible apertura, de esta escucha, de esto que una y otra escuchan su perspectiva, es fundamental. A lo mejor no nace ahora, a lo mejor puede nacer dentro de un tiempo, no sabemos, ¿no? Pero creo que este es el O camino. por ahí siguieron en comunicación y están cocinando algo, qué sé yo, no sé. Está bien. No, 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 pero me parece totalmente válido y oportuno tu aporte, así que bárbaro. Te quiero contar un poquito, perdón, un Sí, poquito por más favor. sobre, ahora sí, ahondar lo que es el aspecto del diálogo interreligioso que lleva adelante el movimiento
y la espiritualidad, ¿sí?, que el movimiento convoca para llevarlo adelante. En primer lugar, la obra dice que es un diálogo sostenido por la escucha, así que fíjate qué importante, ¿no? El diálogo sostenido por la escucha, y después voy a retomar un poquito esta idea. Y la colaboración. Es un diálogo que nos hace descubrir la diversidad, sea cual sea, como un don. Y esto es algo novedoso, o sea, el otro que es distinto a mí es un don para mí, que ahora siempre lo decía, en tanto y en cuanto yo estoy dispuesto a abrirme a la escucha, ¿no? Es un camino de conocimiento y descubrimiento que hay que hacer juntos, a diario y con gran espíritu de acogida. Es un diálogo que puede elevar el nivel de nuestras relaciones a una profunda dimensión espiritual e impulsarnos a vivir los valores humanos más profundos, a trabajar juntos para difundir el bien, la paz y la fraternidad. Esto es lo que el movimiento concibe como diálogo interreligioso, ¿no? Acá en Buenos Aires, como dije antes, hubo un momento emblemático, que fue la visita de Chiara Lubich a la Argentina, y que en el año 98, fue en el año 98, tuvo la oportunidad de encontrarse con miembros de la comunidad judía en la Benayrit. Y quiero resaltar que fue la única oportunidad donde Chiara Lubich pudo tomar contacto con una comunidad judía, y esto fue en Buenos Aires. Y algo que nos marcó mucho a nosotros, en movimiento, sobre todo para llevar adelante este diálogo con los miembros de la tradición judía, dice, de establecer un pacto. Y dice, ¿cómo podemos sepultar los siglos de intolerancia, de injusticia, de persecuciones? No es fácil, pero es posible. Y que ahora nos invitaba a caminar juntos para manifestar y testimoniar el mundo a la unidad, desafiándonos a que venza el amor, ¿sí? En esto yo veo que Chiara reconoce las diferencias entre judíos y cristianos, que no las voy a negar, ¿no? Son siglos de diferencias y de encontronazos, pero, y sobre todo de la parte cristiana, ¿no? Pero Chiara nos invita a que en lugar de poner el acento no solamente en las diferencias que existen y hay que tomarlas en cuenta, pero solo encontrar juntos los puntos en común, sobre todo en el ser personas, ¿sí?, con sus vivencias, tanto humanas como espirituales, y nos invita a transitar este camino. Y ahí, bueno, muchos fueron las actividades y los momentos donde el movimiento ha llevado adelante este diálogo, encuentros, jornadas. Hay algo también llamado Shabbatón, que para explicarlo un poquito más, una rabina con la que tenemos relación, un Sí, fin de Silvina semana en el Chemen. año, ¿eh? ¿Eh? Silvina Chemen. Silvina Chemen va a lo que yo dije antes, la Ciudadela, en O'Higgins, y celebra ahí el Shabbat, por eso se llama Shabbatón, con miembros de lo que era su comunidad judía. ¿Cómo lo lleva adelante el movimiento, el diálogo interreligioso? Bueno, y acá quiero destacar algo. El movimiento se inserta dentro de este llamado que hace la Iglesia desde el Concilio Vaticano II en adelante a llamar a llevar adelante el diálogo interreligioso. ¿Cómo se inserta? Con sus características propias, con su propio carisma. Quisiera, en primer lugar, citar dos documentos de la Iglesia, Diálogo y Misión y Diálogo y Anuncio, donde se habla de los distintos tipos de diálogo interreligioso. Brevemente los menciona, dice, en primer lugar, no los menciona en orden, ¿no? Los enumera, no establece una jerarquía. Dice, el diálogo de la vida, en la que las personas se esfuerzan por vivir un espíritu de apertura y de buena vecindad, compartiendo sus alegrías y penas, sus problemas y preocupaciones humanas. Después habla del diálogo de las obras, en el que cristianos y restantes personas colaboran con vistas al desarrollo integral y la libertad de la gente. El diálogo de los intercambios teológicos, en los que expertos buscan profundizar la comprensión de sus respectivas herencias religiosas y apreciar recíprocamente sus propios valores. Estoy citando los documentos de la Iglesia. Y en cuarto lugar, el diálogo de la experiencia religiosa, en el que las personas enraizadas en sus propias tradiciones religiosas comparten sus riquezas espirituales, por ejemplo, lo que se refiere a la oración, a la contemplación, la vida de fe, la vida de búsquedas de Dios, etcétera, 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 ¿sí? Esos son los 4 diálogos que menciona la Iglesia, ¿no? Mira, vos, por ejemplo, antes, si no escuché mal, dijiste,
haz a tu semejante como quieres que te haga a ti. No sé si te cito exactamente, pero dijiste haz, no dijiste ama. Dijiste tu semejante, no dijiste prójimo. La mayoría de las personas católicas que yo conozco dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, citando como lo dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, que fue el magisterio de Jesús. Toman esas palabras. La manera en la que vos lo decís, el vocabulario que elegís, está mucho más cerca de cómo se entiende esa frase en la tradición judía. Amar es hacer. El prójimo no es el que está al lado, es el semejante. Entonces, yo creo que más allá de escuchar las ideas del otro, que eso es una parte importante del diálogo que circula, ¿sí? Está cómo uno se va empapando de la manera de entender sus creencias y vivir su espiritualidad el que forma parte de otra comunidad de fe. Y uno se va empapando de eso también. Te digo porque a mí me sucede en el encuentro con los focolares católicos. Y el resultado de eso no es que yo deje de ser judío, de ningún modo. Enriquece lo que yo puedo hacer con mi identidad judía en cuanto judío. Me da más recursos. Te señalo cómo pesqué eso en tu manera de hablar, en cómo te expresaste, porque ese es el fruto del diálogo, más uno, por lo menos el que yo más valoro. Aparte de que se pueden emprender cosas juntos también, ya confiando con quién está uno, Totalmente de ¿no? acuerdo. Totalmente. Y vos sabés que me ganaste de mano, porque yo iba a profundizar un poquito más esa idea. No, pero me parece perfecto, porque ¿sabés qué? Yo siento que hay una sintonía entre nosotros dos en este momento. Entonces, que ya me hayas ganado de mano no va en desmedro de lo que yo pueda decir, Bien, sino ok. justamente creo que va en sintonía en lo que venimos charlando y lo que venimos hablando, ¿no? Solamente decirle, volviendo al tema, eh, bueno, el movimiento sobre todo eh, por sus capacidades, y Chiara siempre nos invita en primer lugar a llevar adelante el diálogo con la vida, ¿no? El diálogo que lleva al encuentro del otro para compartir sus distintos momentos de la vida, sus vivencias, alegrías, dolores, ¿sí? Sí, sí. Angustias, proyectos, y también, no solamente el diálogo de la vida, también muchas veces, y en nuestros encuentros se ha salido, ha aparecido el diálogo de intercambio de experiencias religiosas, cómo vive cada tradición religiosa su espiritualidad, su liturgia, ¿sí? Su búsqueda y su encuentro con Dios. O sea que este camino lo venimos transitando. Vos sabés que yo todas las semanas, desde hace un par de años ya, vengo escribiendo siempre unas páginas, ponerle unas 10, 15 minutos de lectura serían, sobre lo que se va a leer el domingo. Por ejemplo, hoy, Sí. cuando se emita este programa el domingo, bueno, pongo a disposición de la gente que ve el programa también lo que yo escribí, pero sobre el leccionario católico, lo que van a rezar los católicos en la iglesia, comentado desde el encuentro en el diálogo, pero comentado desde, digamos, un comentario de un judío. Uno de los comentarios posibles desde la cosmovisión judía, la cultura, la tradición interpretativa. Por ahí no el mejor ni el más interesante, pero uno, como un ejercicio de diálogo, ¿no? Y Ujú. cuando empecé a hacer esto me pareció una cosa, a mí mismo me parecía un poco loco, demasiado atrevido, pero después con el tiempo me di cuenta que está totalmente en sintonía con lo que vengo aprendiendo de los focolares, que es aprender de tu propia espiritualidad, liturgia, práctica, creencias,
a través de la mirada del otro, de cómo impacta en el otro, es decir, a través del diálogo con el otro. ¿sí? Este, bueno, eso, perdón, por ahí es un No, avisito personal, no, pero para no, meterlo porque... no, mirá, mirá, y en sintonía con lo que estás diciendo, justamente quería comentar este aspecto. Mira, quiero rescatar lo que decía la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo del Vaticano. En su documento, una reflexión sobre las cuestiones teológicas en torno a las relaciones entre católicos y judíos en el 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate. Quiero aclarar que Nostra Aetate es la declaración del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Atento a lo que dice en su número 48. Dice, la primera meta del diálogo es profundizar en el conocimiento recíproco entre judíos y cristianos. Solo se puede aprender a amar lo que gradualmente ha llegado a conocerse, y solo se puede conocer de verdad y con profundidad lo que se ama. Este conocimiento profundo viene acompañado por un enriquecimiento mutuo. Y sí, ¿Sí? y sí, es así. Muy bien dicho. Y Ahora, quiero, descubrir que esas palabras en realidad describen un proceso que uno puede, interno, que uno puede hacer, un camino que uno puede recorrer en la praxis, es algo muy fuerte después. no, totalmente, totalmente. Y vos fijate lo que dice Chiara a los que nos invita, a los miembros internos del movimiento, cuando llevamos adelante este diálogo. Dice, ¿cómo llevar este diálogo adelante? Fruto de su experiencia personal y del movimiento, nos dice, ¿de qué manera realizar el diálogo para que no sea malentendido en su recta intención y para que alcance el fin de poner a los hombres, al mayor número de personas, en actitud de comprensión recíproca? Esto es lo que dice Chiara. En primer lugar, nos invita a conocer la religión del otro, Claro. que significa entrar en la piel del otro, ver el mundo como el otro lo ve, penetrar en el sentido que tiene para el otro, ser hindú, musulmán, judío, budista. Y se pregunta, ¿cómo entrar en la piel del otro? Y responde, esto se puede hacer solo el amor, pero el amor verdadero. Con esta actitud de amar a cada uno que tenemos al lado, uno después de otro. Es el amor que se vive en las relaciones personales. Por lo tanto, no es solamente un conocimiento intelectual, que Chiara no lo deja de lado, al contrario, sino el amor que involucra todas las capacidades de la persona. ¿Mm? Sí. Y acá quiero Por- volver a retomar esta idea de la No escucha, sé ¿no? si discúlpame, este programa dura una hora y evidentemente en un espacio judíos y cristianos dedicado al diálogo vamos a tener que darle más de una hora al movimiento focolar, sin ninguna duda. Pero tenemos un minutito como para cierre. Sí, yo lo que quiero un poco decir es rescatar de la escucha, ¿no? La escucha como ponernos en el punto de vista del otro, de comprender al otro, de tratar de entender su modo de actuar. Cuando la escucha se hace recíproca, ¿sí? Cuando yo te escucho a vos y vos me escuchas a mí, es lo que entramos en diálogo, nosotros entramos en diálogo. Y ahí es cuando entramos en diálogo, estamos en el camino de construir la paz, la fraternidad, la unidad. Y yo Es creo que esta así. experiencia de escucha, si bien lo estamos aplicando en lo religioso, trasciende, ¿sí? Y atraviesa todo lo que es humano. Yo creo que hoy en día la gente necesita ser escuchada, ¿sí? Y la experiencia nuestra es que las verdaderas relaciones humanas, profundas y verdaderas, nacen a partir de la escucha. Tendría varias cosas para decir, pero quisiera terminar con unas palabras del arzobispo de Rieti, Bruno Forte, que decía lo siguiente, y las hago mías estas palabras, ¿no? Y un poco tomando lo que vos decías, uno es mejor cristiano si conoce y ama el judaísmo, dice. Yo añadiría que no se puede ser verdaderamente cristiano sin ese amor y conocimiento. Y yo te digo que aparte de la riqueza del encuentro con mis amigos judíos, puedo decir que durante todos estos años he profundizado mi relación con Dios y mi cristianismo en contacto con el judaísmo, entre otras cosas. Y con esto quería cerrar. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a Espero que vos, sea hasta Martín. pronto.
Sí, sí, va a Shalom, ser todo lo que shalom. bueno. Gracias por este espacio. Shalom, ¿eh? Sahameyach, sahameyach, oy oy oy, tisamach, reim reim ha'ahuvi. Tisamech, oy oy oy, yitzircho, v'gahayden mihikedem. Oy oy, sahameyach, sahameyach, oy oy oy, tisamach, reim reim ha'ahuvi. Tisamech, oy oy oy, yitzircho, v'gahayden mihikedem. Oy oy oy, sahameyach, sahameyach, tisamach. Reim, 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 ha'ahuvim Tisamecha, cho'avo yitzircho Gam eidem mikedem Ay sameach, sameach Tisamach Reim, 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 ha'ahuvim Tisamecha, cho'avo yitzircho Gam eidem mikedem Sahameyach, sahameyach, oy, 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 tisamach, reim ha'ahuvim. Tisamechach, oy, 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 yitzircha, v'gareidem mikedem. Tisameyach, sahameyach, tisamach, reim, reim ha'ahuvim. Tisamechach, oy, yitzircha, v'gareidem mikedem. Tisameyach, sahameyach, tisamach, reim, reim Beganin mi kedem Oy 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 sameach sameach tisamach reim 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 ahuvim tisamach oy tzircho beganin mi kedem sameach sameach tisamach